Y saludamos al doctor Claudio Santamaría. Él es profesor en medicina, también es rector de la Fundación Ciencias de la Salud. Está en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches, doctor Santamaría. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Y comienzo por preguntarle, sé que no hay cifras específicas y que apenas estamos comenzando a evidenciar la situación, pero ¿qué tan preocupante es esta situación de las personas que tienen otras enfermedades complejas, que han visto como sus tratamientos o el suministro de medicamentos o asistencia ha comenzado a disminuir porque hay que destinar más fondos para combatir la pandemia del COVID-19? Buenas noches. Sí, la verdad que son cifras muy preocupantes. En Argentina y en otros países, por ejemplo, ha bajado el 50% las consultas, ha disminuido el 70% las cirugías y enfermedades como las oncológicas, problemas de salud como la diabetes, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, no están siendo atendidos porque todo el personal, todos los hospitales y clínicas están destinados únicamente al coronavirus y conseguir un turno y una atención está demorado y estamos viendo pacientes muy graves por falta de atención o falta de medicación. Doctor Santamaría, según varios organismos internacionales, son muy pocos los países que a la hora de diseñar los programas para atender la pandemia del COVID-19 tuvieron en cuenta estas enfermedades, estos tratamientos para personas que padecen condiciones que son de alta complejidad. Y también son muy pocos los países que están haciendo estudios o seguimientos a las personas que están presentando complicaciones en enfermedades diferentes al COVID-19 y por lo tanto no hay registro. No se sabe cuántas personas se están enfermando de otras enfermedades. Lo que decís es muy cierto, no hay registros. Argentina empezó la cuarentena en marzo y dejó de atender a otros pacientes. En la provincia de Buenos Aires, la más importante de Argentina, por ejemplo, no hay suministro de medicamentos oncológicos y no hay ningún tipo de estadísticas o seguimiento de atención. Solo ahora que estamos en diciembre, desde marzo, algunos hospitales están empezando a atender algunas otras consultas porque toda la atención se volcó y muchas personas que buscan atención no la logran y muchos otros pacientes tienen miedo de ir a los hospitales por más que tenemos dos circuitos diferentes para poder atender. En Argentina hemos superado más los 38.000 muertos por coronavirus, pero no tenemos cifras ciertas que demuestren la atención. Sí vemos que los pacientes llegan al hospital o a los servicios de salud con patologías muy avanzadas por falta de prevención y por falta de tratamiento. Doctor, explíqueme una situación. ¿Por qué estos sistemas de salud, sobre todo aquí en nuestra región, en América Latina, son sistemas de salud netamente reactivos? Responden a la situación que se les presenta, en este caso, una pandemia. No son sistemas de salud preventivos, o por lo menos tienen muchas fallas a la hora de prevenir si lo comparamos con sistemas de salud de otros países más avanzados como Canadá o algunos países europeos. Lo que decís es muy cierto, nuestras políticas de salud, nuestros gobiernos no hacen prevención. Países del primer mundo a los pacientes le mandan, por ejemplo, una alerta para que se hagan una mamografía, una consulta cardiológica y un seguimiento y les mandan un mail o un mensaje de texto para ir. Nosotros solo atendemos cuando pasa algo y no hay sistemas de prevención. La Organización Mundial de la Salud nos enseña que por cada dólar que uno invierte en prevención, se ahorran 10 en servicios de salud, pero nuestros gobernantes, nuestros gobiernos no hacen prevención. De hecho, nuestro ministro de Salud en la Argentina creyó que el coronavirus no iba a venir, no compró suficientes test y se han desatendido otras enfermedades en Argentina y en la región como el dengue, el Chagas, las enfermedades de transmisión sexual, todas las enfermedades crónicas prevalentes que han avanzado. No hay capacidad de prevención cuando sería más fácil, más barato prevenir que curar.
Y si algo nos ha enseñado esta pandemia, doctor Santamaría, es que la prevención es la clave. La prevención ha sido clave para los ciudadanos para evitar contagiarse de COVID-19, quedándose en la casa, lavándose las manos, usando el tapabocas. Y pues tal parece que llevar esto a una escala macro sigue siendo muy complicado para abarcar otras enfermedades. ¿Cómo podemos entonces revertir esta situación para los pacientes que están teniendo problemas para acceder a los medicamentos, acceder a sus tratamientos, a sus médicos, para personas que tienen que ir con periodicidad a alguna asistencia por parte de los médicos? ¿Hay alguna forma de revertirlo o esto ya a futuro va a empezar a traer las consecuencias? Mira, la forma de revertirlo sería con una educación masiva, tanto en los medios de comunicación como en las redes. La diferencia siempre la hace la prevención. Lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general. En nuestro país y en nuestras regiones, en América, ha fallado la prevención y la educación. Los gobiernos dicen que van a educar y no se educan. Eso es la diferencia que tienen, por ejemplo, los ciudadanos orientales, que el uso del barbijo, las máscaras faciales, el lavado de manos ha hecho la diferencia. Si podríamos explicarle a la gente que se puede salir con barbijo, con distanciamiento, con máscaras, y que los hospitales y los servicios de salud tienen dos circuitos para aquellos que tienen enfermedades respiratorias, de aquellos que tienen enfermedades crónicas, y lo podríamos mostrar cómo es, y los circuitos de atención, facilitar cómo pedir un turno, cómo hacer telemedicina, sin duda muchos pacientes se acercarían y podríamos prevenir unas enfermedades que están silenciadas y están diezmando la salud de la población, porque hemos puesto el foco de atención prioritario en coronavirus y nos hemos olvidado de las otras enfermedades como si dejaran de existir. Sí. Y entonces cada vez estamos más graves en salud comunitaria. Dos aspectos claves, la prevención y la educación. Rescato de toda esta entrevista, doctor Santamaría. Una última pregunta. Esta semana, como lo decíamos, fue conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. La información a la que tuvimos acceso a lo largo de esas semanas evidenció que el número de contagios por VIH está aumentando a nivel internacional. En América Latina, sobre todo en los países con mayores problemas económicos y sociales, está aumentando. Y hay un problema, el subdiagnóstico también está aumentando. Esta es una pandemia, no sé si la podemos considerar una pandemia, doctor, a la que le estamos haciendo frente, pero que todavía no hemos ganado la batalla como pensamos que ya lo estamos haciendo con el COVID-19 y se nos olvida el VIH que sigue ahí y sigue aumentando y siguen presentándose los casos y sigue estando latente y sigue siendo un riesgo. Claro, de hecho, hoy lo llamamos sindemia porque es una pandemia con otras enfermedades y no hemos explicado, por ejemplo, cómo la gente tiene que seguir cuidándose del HIV, de lo que tú estás comentando, que se puede tener, la sexualidad es una cosa esencial para la vida, hay formas, no solo con el preservativo, sino que en esta pandemia pocos han hablado de cómo ejercer la sexualidad en el medio de la pandemia y la gente no sabe cómo cuidarse, qué medidas de prevención y cómo consultar. Y entonces vamos a tener más enfermedades de transmisión sexual, más HIV y mucha gente no sabe que hay medidas concretas para evitar el HIV, las enfermedades de prevención, y muchos creen que solo con los anticonceptivos pueden tener una sexualidad sin riesgo. Sí. Por eso la clave sigue siendo la educación para que todos nos enfermemos menos y tengamos mejor salud. Muchas gracias, doctor Santamaría, por responder estas preguntas para la audiencia de France 24. Muchas gracias por estar con nosotros.